Bueno, como siempre, un afectuoso saludo para toda esta audiencia hermosa de Soy Jesús, estoy vivo. Este espacio que ha sido creado pues para dar a conocer los testimonios de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Como ustedes saben, yo escribí un libro, yo soy Marcela Aranguren Riaño, comunicadora social, periodista y escritora, y escribí un libro con los 100 milagros de la adoración eucarística en postración que se llama Soy Jesús, estoy vivo. En este programa llevamos testimonios que están en el libro y otros que no encontramos en el libro, como el del día de hoy. Entonces, le doy una cordial bienvenida a mi invitada que es Claudia Patricia Chávez. Claudia, Hola, querida. Marce, buenos días, ¿cómo has estado? Gracias por tenerme aquí en tu programa tan hermoso, Jesús, estoy vivo. Nada, pues yo pienso que para iniciar una oración, si te parece, para proteger este programa. Entonces, en el nombre Claro que del sí. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar y cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y de mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame la agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudia, querida, por blindar este espacio. Estamos ya con el seguro contra todo riesgo, lo llamo yo. Entonces, Con mi en el Señor, sí, nombre que nos va a acompañar en este momento, que es el principal invitado y haciéndonos antesala a la Santísima Virgen María, por supuesto que ella está aquí también, feliz de encontrarnos juntos para dar un testimonio de amor a su Hijo, quien está vivo, vivo en la Eucaristía. así es, Claudia, querida. Bueno, entonces, Claudia es una compatriota mía, colombiana, pero en este momento reside en Kansas, en Estados Unidos. Entonces, vamos a empezar poniendo en contexto a nuestra audiencia de quién es Claudia Patricia Chávez. Claudia, cuéntanos rápidamente tú. Bueno, como tú dices, soy ¿Cómo? colombiana, nací en Bogotá, eh, me crié toda mi vida allá, vengo a Estados Unidos, soy médico veterinario y mi conversión, mi vida se parte en dos literalmente. Yo vengo de una familia católica de tradición, siempre con todos los sacramentos, yendo a misa los domingos. Obviamente, cuando tú no eres convertida, tú no le ves la importancia a la Santa Misa. Así que en mi vida daba prioridad a mis eventos sociales, cuando tenía que estar en una reunión o un paseo, una salida, pues primero era esto antes que una Santa Misa. De joven, también aunque estamos bajo el mandato de los padres, de mi mamá específicamente, tampoco era mi prioridad, iba por obligación y muchas veces me rehusaba a ir porque desconocía qué era el significado de la Santa Misa y así pasa mi vida siendo católica, mi familia católica tradicional, digo no mato, no robo, estoy bien con Dios. Llego aquí a Estados Unidos, hoy día ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué año llegas a Estados en Unidos? el 2016 llego aquí a Estados Unidos, yo me separo, bueno, yo estoy separada. En mi familia, como te decía, de tradición católica, pero lo que marca mi vida es la muerte de mi papá. Yo tenía 5 años cuando mi papá fallece. Para mí fue una herida muy grande que nunca pude superar. En ese momento de mi vida, yo entré en un proceso de odio, de rencor, de envidia, y no lo sabía porque siempre a los niños creemos que los niños no pecan. Entonces, que lo que hacemos son las pataletas y lo cultivamos, incluso a veces esas pataletas, primero decimos, ah, es que el niño o la niña tiene un temperamento muy fuerte, o sea, le damos gracia, pero en el fondo esa pataleta y ese cuando lo cultivamos de una manera inadecuada, dejamos que esa pataleta siga promoviendo y cultivando y creciendo nuestro pecado sin saberlo, por supuesto. Así que crezco con esta situación de pecado y a medida que tú creces esa pataleta pequeña ya se te vuelve
un problema más grande tuve una vida normal, profesional, tenía pues tenía muchas prioridades, bendito sea el Señor igual, pero en mi vida espiritual me doy cuenta que estoy completamente en ceros. Ya, o sea, ¿Y eso te das cuenta es cuando? ¿Ya cuando llegas a Estados Unidos en 2016? durante ¿O en qué momento? no, bueno, ya pasa el tiempo, la pandemia, yo no le doy nunca importancia a la iglesia como tal, dentro de mi recorrido de mi vida me casé por lo católico, me divorcio, vengo a Estados Unidos y yo estoy casada aquí en Estados Unidos por lo civil. Obviamente uno en agradecimiento a Dios por todos los beneficios materiales que yo he tenido. Yo iba a misa a agradecerle por todas las bendiciones que daba, pero sin saber que estaba en pecado mortal, iba y comulgaba. Pero perdóname, o sea, tú te casaste en Colombia por lo católico, Sí, ¿sí? Te divorciaste en Colombia antes de 2016 y te fuiste para Estados Unidos y ahí estableciste una nueva relación civil, sí. correcto. Un día, primero uno peca desafortunadamente por ignorancia, pero igual las leyes están, eso es como cuando tú tomas un carro y tú no puedes decir, yo no sabía que aquí había una señal y esa señal significaba que no giraras para allá. Ya estás en un carro y tienes una responsabilidad. Claro. Yo desconocía eso, como creo que muchos católicos desconocemos eso. Entonces yo un día en esa ignorancia, incluso también adicionalmente estuve en una humildad de un sacerdote para esa época, fue muy controversial cuando decían que los divorciados, que los iban a la iglesia, lo iba a rechazar y todo esto. Cuando yo entro en esta situación de mi divorcio, recuerdo esa humildad de ese sacerdote que decía que no, que la iglesia no rechaza a los divorciados, que la iglesia no tiene problema con estas situaciones y con los que se vuelven a casar. Cuando me tocó a mí, yo lo apliqué a mi conveniencia. Nosotros aplicamos la religión a nuestra conveniencia. Entonces yo dije, yo recuerdo ese día, entonces yo no, o sea, no le dije, ese padre admite eso, no profundicé, no hice nada y por eso después me doy cuenta, hasta muy tarde, que yo estaba en un pecado mortal muy grave. Cuando yo estoy aquí en Estados Unidos para el momento de la pandemia, un día cualquiera, no me preguntes cuando yo tengo una necesidad de orar. O sea, me da una sensación que nunca la había experimentado y me dio una tristeza, ansiedad. No, y yo digo, bueno, Señor, yo lo único que sabía era orar un Padre Nuestro, una Ave María, el Salve, el Angelito de la Guarda, por supuesto, y el Gloria. Así que me acordé de mi abuelita que ella le rezaba mucho la Divina Misericordia. Entonces, como no me la sabía, yo empecé a buscar por internet la oración de la Divina Misericordia y empecé a recitarla con el video que uno usualmente escucha. Pero a partir de ese momento tuve una sensación, una ansiedad de como buscar más y empecé a escuchar misas por YouTube y me encuentro con el padre Quintero, Gabriel Quintero de Colombia. Sí. Otro sacerdote santo. Para esa época en su canal eran 80 personas, no éramos más porque yo me suscribí me suscribí. No sabía ni siquiera cómo YouTube tenía tanto material para poder uno tener crecimiento espiritual. Y más que estábamos en la pandemia, pues nada, me acogí a la misa por internet con el padre Quintero. Y como les repito, yo iba a misa, no era que tampoco fuera la desconocida, no, yo iba a misa. En ese momento, en las homilías de él, específicamente de él, empiezo a escuchar términos que él habla de consagración, reparación, el perdón, adoración al Santísimo, conversión, y todo eso, mira, para mí era nuevo. Yo decía, pero yo que iba a misa, yo empecé a misma a cuestionarme, yo iba a misa y esto jamás lo escuché. Entonces en ese momento digo, bueno, ¿quién me explica mejor? Google, qué es adoración, qué es conversión. Y todo lo que yo descubría, mi concepto contra lo que es real, error. Por ejemplo, te cuento, Marce, yo decía, la conversión, yo soy católica, pertenezco a la Iglesia Católica, bendito sea mi Señor, gracias. La conversión ha de ser para los hermanos de las otras creencias, de las otras iglesias. Error, y la conversión más importante es la de nosotros los católicos, por supuesto. Así que yo decía, wow, yo convertirme.
igual en ese proceso tú no entiendes nada, o sea, ahí estás como que nada te suple, pues. Otro término, el perdón, pues yo decía perdonar, pues yo ahí sí es cierto, no tengo nada que perdonar, nada de otro, no va chuleando en lo que cree, en su ignorancia y en su, pues, cuando uno no tiene a Dios en el alma, uno está completamente ciego y sordo espiritualmente, entonces es difícil. Adoración al Santísimo. Yo obviamente siempre he creído que hay un Dios omnipotente que está en todo lado. ¿Cómo no iba a estar en la misa cuando yo iba a la misa los domingos? Obvio que iba a estar ahí presente, obvio que iba a estar en las adoraciones. Realmente nunca tuve un contacto, no, nunca supe que era una adoración realmente, la verdad. Así que ese era como mi concepto de Dios, ese Dios allá arriba, ese Dios que sí existe, ese Dios que te ve, te acompaña, sí, sí lo tenía muy claro, pero nunca supe que yo lo ponía a tener en mi alma, que Él me había creado desde la eternidad para que yo fuera ese templo vivo donde yo lo albergara, lo protegiera, lo amara y pudiera estar disfrutándolo cada segundo de mi vida. Así que pasa esta parte de conocimiento. Igual en esa época, pues tú estás, yo le digo, entrando y saliendo porque tú no entiendes muchas cositas, ¿no? Por regalo de mi señor, el padre Quintero dice en esa época en una misa, nos vamos a consagrar a la Santísima Virgen María. Y yo digo, consagración, no, yo no necesito. Yo realmente, mi mamá cuando éramos pequeños recuerdo que nos consagró a la Virgencita de Chiquinquirá. O sea que otro chulo, no es para mí. Cuando él empieza a explicar la consagración acerca de los 33 días con Montfort, y yo, wow, eso es como diferente, voy a hacerlo. Y efectivamente empecé a hacer mi consagración a la Santísima Virgen María, y es cuando comienza mi camino ya hacia el regreso, hacia el Señor. Ya él ya me toma y me dice, de la mano de la Santísima Virgen María, tú me perteneces. Pasa el tiempo, yo sigo viendo mi misa por internet, pero ya empiezo a sentir una necesidad y un dolor que no sabía que era dolor, era una sensación extraña como de tristeza, como que el tiempo que yo perdí sin haber ido, teniendo que estar en misa por internet, ¿cuántas veces yo debía haber estado en la iglesia, no? Entonces yo decía, ay, qué tristeza, Señor, verte aquí, pero bueno. De un día para otro empiezo a recordar cosas, a recordar, y yo, ay, a tener recuerdos extraños, pero pasé de largo esa situación por muchos días y cuando yo ya empiezo a relacionar que esos recuerdos que yo estoy teniendo, porque eran recuerdos tristes, eran recuerdos duros de mi vida, entiendo que ya en ese tristeza, o sea, en ese momento duro de mi vida, lo que Dios me estaba mostrando era que yo había pecado y por mi situación incluso se había generado cosas duras. Y yo ya digo, es un pecado, o sea, en esa situación yo generé un pecado, generé una consecuencia a gente de mi alrededor, así que empecé a tomar nota, yo dije, no, esto ya es un pecado, y empiezo a anotar. Cuando yo en mi, no, mentiras, todavía todavía, ojalá yo pudiera confesarme el día que, yo decía, ¿no? El día que yo, pues que pueda, porque en la pandemia, ojalá yo me confiese, pero ya sé que tengo que confesar eso. Cuando yo pasan los días, y no te puedo decir cuántos, yo más, y lo mismo, y comienzo desde pequeña, y por eso lo que yo hago énfasis que fue cuando a los 5 años, que yo no sabía, pero mi Diosito me da la gracia de reconocer que a los 5 años yo estaba pecando y así el pecado iba creciendo. Claro, cuando Él me lleva por un recorrido muy lento, yo digo a un punto, no, Marce, tengo que empezar a escribir porque eso ya se me va a olvidar el día que yo quiera ir a confesarme. Y así pasan los días, al final llego a escribir 5 páginas por lado y lado de pecados completamente diferentes. Porque un día alguien me cuestionaba, no, pero es que tú no te puedes confesar de la ira, por ejemplo, de la soberbia 100 veces, 1000 veces, porque siempre lo hacemos. No, yo me acordaba de cosas específicas diferentes. Entonces, escriba y escriba. Ya cuando llega a esa situación así como tan angustiante, yo decía, Dios mío, yo en qué estoy, yo en qué te he metido, yo en qué viví, o sea, eso fue durísimo. Yo ahorita te cuento como muy suave la situación, pero para mí en mi interior, junto a él, era desolador. Desolador, sí, yo me sentía sucia, pesada, y en pandemia igual ya completamente cerrado todo,
Sin embargo, voy a la parroquia que me corresponde por la dirección y veo que están haciendo confesiones en los carros afuera. Dije, bueno, menos mal, mi Señor me regaló esa oportunidad a confesar. Me fui temprano, feliz, con mi lista de pecados, pues así que mejor dicho, ya no me cabía. Sí, te pregunto, ¿tú recuerdas hacía cuánto no te habías confesado o eso no lo Por tenías lo, muy? por lo menos unos, para esa época, yo creo que por lo menos unos 8 o 10 años. Claro, o sea, desde que vivías en Colombia, te seguro para casarte, Sí, sí, por como lo para salirme de católico. Bogotá, sí, ni siquiera, yo creo que Exacto. ni siquiera, sí. El caso fue que, imagínate, así fueran esos 10 años, lo peor de todo es que ni siquiera a mí me estaba ya mi señor mostrándome desde mi niñez, o sea, ya mi cuenta era muy larga, no eran 10 años realmente, sino desde mis 5 años. Llego ante el sacerdote y obviamente pues ellos ya saben, ya conocen quién va a confesarse y quién no, quién va a regular a la iglesia, entonces si me preguntaba, ¿hace cuánto no te confiesas? No le pude dar respuesta, Marcela, ahorita voy a ti porque puedo pensarlo, pero en ese momento yo no tenía cabeza para nada. Yo no, padre, lo que pasa, pero tengo una lista y me ataco a llorar. Entonces él me dice, ¿en qué situación estás con tu relación? ¿Qué tipo de relación tienes, no? Entonces yo le digo, no, padre, yo estoy bien, yo estoy casada. Y yo en ese momento igual también como que reacciono. Padre, si yo me casé por lo católico y estoy por lo civil aquí, pero sentí algo que nunca había, para mí era normal. O sea, era como si él bueno, me hago entender. Y me dice, no te puedo dar la absolución porque tú estás en pecado mortal. Pero y yo, imagínate el dolor, la angustia, la tristeza, yo sí pues, me descompuse con él y me dice, no, no te preocupes, yo te voy a ayudar, saca una cita y vamos a empezar a tramitar, ayudarte con la nulidad de tu matrimonio para poder empezar a arreglar tu situación. O sea, tú tenías el matrimonio católico, hiciste solamente la unidad de la parte civil, Sí, un divorcio, ¿cierto? por ese divorcio, no Exacto, un nulidad, divorcio, divorcio. exacto. Entonces, faltaba cerrar ese capítulo por la vía La católica. iglesia. Y aparte de eso, tenías otra relación por lo civil. O sea, Exacto, doble, por claro, partida doble. Ok. literal. Entonces en ese momento, no, yo salgo de ahí, o sea, irreconocible. Y lo primero que tú haces cuando desafortunadamente estás en ese proceso, pues el maligno también no te quiere dejar salir de ahí, ¿no? Él busca la manera de tenerte. Y lo que yo hago es llamo a mi mamá en un llanto, y mamá, me acaba de pasar esto, yo quería confesarme, no he podido, y me acaban de decir que hasta que yo no tengo una nulidad, yo no puedo tener absolución, ¿qué hago? Y mi mamá en la angustia que tanto me vio, las mamás en el amor, pero también en sus errores, pero en el amor de mamá me dice, Claudia, búscate otro sacerdote y no le cuentes que estás casada. Ay, Señor mío, y yo, mamá, ¿cómo se te ocurre eso? O sea, mamá, por favor, no me digas eso, adiós, o sea. Y yo decía, no, Señor, si yo quiero volver a ti, yo ya empecé a entender que era realmente a quien Sí, yo le claro. estaba confesando mi pecado, a quien yo dirigía una grande o pequeña mentira, o sea, ya no era la sociedad a que tú dices, por acá me voy, no. Entonces, nada, pasa el tiempo, yo llego aquí, y pasa otro lapso de tiempo donde mi Señor, entiendo después terminologías que me regaló, el dolor del pecado era lo que yo estaba viviendo en ese momento, que por su misericordia la empecé a vivir cada segundo, cada día, y como escuché al Padre Quintero, palabras como reparación, entonces ya empezaba yo a atar terminología. Yo pequé, yo debo reparar, yo debo, obviamente primero la penitencia, todo esto, la reconciliación, pero dije, bueno, por ahora, el Padre, imagínate, en ese momento su canal era tan pequeño que yo pude escribir al Padre Quintero, podrás, ahorita si tú lo ubicas, Sí, no, él te ha crecido mucho en la pandemia. Aparte claro, de las homilías, tiene unos programas muy bonitos porque habla de temas puntuales y hace hermoso. como unas terapias espirituales muy, muy bellas. Claro, yo es más, todavía lo sigo. Entonces, sí hago la hora de la misericordia con él y todo. Además que se me hace muy completo porque él no es Sí. solamente la coronilla, no, él hace desde el rosario y la Santa Misa, hermoso, ¿qué más le puedo pedir a uno, a nuestro Señor ese regalo con ese sacerdote? Entonces yo en ese momento él le podía escribir por WhatsApp, imagínate, yo tuve ese regalo
de Dios, perdón, yo tuve ese regalo de mi Señor y Él me orientó y me decía, no, me explicaba la reparación, me explicó muchas cosas y me dio tampoco conocía el término dirección espiritual. O sea, fue un Entonces, director espiritual remoto. remoto, porque yo no tenía a nadie para quien hablar, a comentarle ni nada, y Él empezó a darme orientación, y bueno, ahí empezó a decir, bueno, la reparación, todo esto, entonces empezó a buscar la reparación, cómo puedo reparar, además, y me hice las oraciones, todo esto, y por misericordia de Dios llegan las horas de la pasión de Luisa Picarreta. No tenía yo ni idea, nada acerca de la divina voluntad, hasta mucho tiempo después aprendí acerca de Luisa Picarreta, pero solamente conocí horas de la pasión, Luisa Picarreta, y dice las 24 horas de la pasión, en la ignorancia de nosotros, pero también digo ignorancia, pero más que ignorancia, Dios quería que yo lo hubiera hecho como un retiro las 24 horas sin parar. Hoy sé y aprendí que tú la puedes hacer un diario cada hora, semanal cada hora, o sea, depende de tu tiempo. Pero en ese momento yo decía, tengo que hacerla a partir de las 5 y completica toda la noche acompañando a mis hijos. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Mi esposo aquí, o sea, eso era como un secreto, ¿no? O sea, lo que yo te estoy contando todo era en secreto. Entonces mi mamá y yo, y mi esposo no sé, que yo escuchaba la misa, que yo, nada, o sea, todo era un secreto aquí, un tabú. Entonces, mucho menos levantarme a la medianoche a rezar y nada de esto. Y él tiene viajes de trabajo, entonces yo decía, ay Dios mío, Virgencita, que se lo lleve, que se le haga una... Y finalmente él se fue. Y yo feliz, yo puse mi alarma en el celular y ya comencé, Mi Señor, estas horas de la pasión, que era la primera vez que yo las hacía, yo me sumergí con nuestro Señor ahí, pero yo no veía que Judas lo entregó, yo no veía que eran lo que lo latigaban los soldados. Yo empecé a entregar a mi Señor, yo lo escupía, yo lo latigaba. Cuando nuestro Señor lo tiran en el torreón, en ese momento la sensación, esa fue la parte más dura. Cuando a él lo tumban, es como si yo me lo hubieran tumbado a mi alma y él hubiera caído en mi alma y yo era esa cloaca, ese caño tan pútrido con mi pecado. Lloré hasta que no más y yo decía, perdóname Señor, porque cuando te tiraron ahí tú caías era en mi alma y vi todo eso que tenía acumulado. Y así pasaba cada hora y en cada hora veía más pecado, más pecado, más pecado. Y claro, ya llega como 3 de la mañana. Yo tenía planeado tener mi teléfono con la alarma, pero tanto es lo que tú estás inmersa con él. En un éxtasis, porque en realidad estabas en un momento. Claro, tú no duermes, o sea, yo no necesité ni la alarma porque yo estaba con él pidiéndole perdón. Como a las 3 de la mañana, yo pienso que ya mi cuerpo también 3, 4 de la mañana, yo ya realmente me iba como me durmiendo, o no sé realmente qué pasó, pero yo digo que quedé entre dormida y despierta, porque nunca me dormí, pero veo en una pared y sale una lucecita y se abre una puerta, y yo, pero fracción de segundo, tan decirte que yo ni pude reaccionar, como que tú dices, ¿qué pasó? Y ya, pum, se acabó. Abre una puerta y veo a mi papá, pero lo veo como de unos 25, 26 años, muy joven, con una sonrisa, y yo con eso que te digo, segundos, y cierra la puerta. Yo quedo en seco, sentada en la cama. ¿Qué pasó? Nunca entendí. Bueno, igual. ¿Y nunca habías soñado con tu papá? Desde que él falleció, no, nunca habías soñado con tu papá. Nunca había soñado, pero vuelve y me remoto a lo que sucedió con mi papá. Cuando él muere, yo empiezo a pelear con mi papá. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué Dios me quitaste a mi papá? Y ese fue todo lo que yo siempre peleé. Toda situación dura que tenía, así fuera en el colegio, que fuera, imagínate, yo empecé a crear sentimientos de envidia porque los niños tenían papá y yo no tenía papá. Así, o sea, uno no cree que eso tiene sentido, pero sí lo tiene. A mí me daba envidia que ellos tenían papá, me daba, bueno, todo lo que tú quieras. Internamente porque tú no lo manifiestas, pero lo generaba de otra manera.
Entonces, obviamente a mi papá le decía todos los días en mi cabeza y peleando con él. Con mi mamá la situación fue más triste porque yo me volví muy rebelde, muy necia y no quería que ella me mirara, me tocara porque yo había perdido a mi papá, pero nadie entendió eso, ni nadie entendía, ni siquiera yo entendía qué era lo que pasaba posiblemente. Así que cuando él lo veo ahí y me sonríe, porque en ese momento yo también entendí por la falta de mi oración cuántas almas se perdieron en vida. ¿Cuántas almas están necesitando así como yo necesitaba de mi Señor, cuántas almas necesitan? Y yo aquí dándome la víctima, la sufrida, no, yo no entendía que esa era mi cruz. Y cuando yo estuve acompañando a mi Señor en esas 24 horas, Él me dijo, esa era tu cruz. Y yo decía, Señor mío, perdóname. Aparece mi papá con una sonrisa y yo inmediatamente continúo obviamente las horas de la pasión con todo lo que sigue hasta el final, pero de otro lado empiezo a averiguar acerca de las almas del purgatorio porque siento la necesidad, qué daño le hice a mi papá en su muerte, pues en su alma. Clau, podríamos decir que, digamos, esa pasión y ese Getsemaní que hasta esas horitas que habías vivido, esas por primera vez, por decir algo, que habías vivido, ahí tal vez el alma de tu padre descansó. O sea, y tú fuiste el verdugo, prácticamente. Literal, Marcela, literal, ese era el punto, literal. Yo no Pero sabía cuando lo reconociste, como que ya empezaste a liberar esa primera alma. Ok. Claro, me entero. Entonces a mis manos llega, yo empiezo lo mismo, Google, ¿no? Tú sabes, YouTube, almas del purgatorio, qué pasa con la gente que muere, todo esto. Le doy gracias a Dios que YouTube es muy riesgoso lo que uno puede llegar a encontrar por YouTube. Es muy riesgoso. Pero yo pienso que también Dios ha estado conmigo, Dios está contigo cuando tú le entregas el corazón a Él y Él te va protegiendo y a dónde te va, qué canales te va llevando. Porque también tú puedes caer en gente que dice cosas locas de la gente que muere. Bueno, Dios guió mi búsqueda. Él tenía claro que yo ya estaba en un proceso de conversión, que yo le había dado el sí a mi manera en ese momento porque todavía no estaba muy convencida y empezó a guiar esa búsqueda. Llega a mis manos María Sima, no sé si la has escuchado. Sí, claro, que es la de las almas del purgatorio. O sea, entonces mi Dios me regaló cosas muy, muy de alto nivel, pues, y yo empiezo a entender otra cantidad de cosas y lo mismo. Hablo con el padre Quintero para saber, el padre me pasó eso, me dice, tienes que orar mucho por tu papá y lo has dejado ir, porque él también explicaba que yo lo había retenido aquí, que él tuvo que haber pasado un purgatorio muy duro conmigo, con mi llanto, con todo lo que yo hice. Dijo, ya lo estás dejando ir, tienes que dar muchas misas por él, ojalá le haga las gregorianas y déjalo ir en paz. Entonces, claro, yo por gracia de mi Señor, pude tener esa respuesta del Padre Quintero y yo hice sus misas gregorianas y todo. Mi Señor me dio ese regalito y a partir de ese momento nace mi apostolado por las almas del purgatorio, porque yo también digo, wow, mi abuelita, mis abuelitos, o sea, y escuchando a María Sima. Se te abre pues todo ese mundo. Claro, perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Entonces ya pasa ahí y me quedo ahí como pegada de las almas del purgatorio. En mi anterior concepto yo tenía muchos errores y yo decía, yo creía, yo obviamente siempre que en un cielo, un purgatorio y un infierno, pero no, yo decía, los sacerdotes, las hermanitas, las consagradas, todas ellas van a ser los santos de la Jerusalén celestial. Nosotros los laicos vamos a estar como en el montón, que es el purgatorio. Yo pensaba que el purgatorio era permanente, porque no éramos perfectos, obviamente. Y pues para el infierno los que roban y que matan y que no se convirtieron porque eran de otras creencias y estaban atacando a mi Señor, sin saber que el primer verdugo, que es la palabra que tú acabas de mencionar, era yo. En ese momento descubro que nada, que yo soy la que estoy haciendo tanto daño, que Dios me busca a la santidad y que yo no le había dicho sí, y a que Él te da el camino, tú te vas por los lados porque te pegas en cosas no materiales, en situaciones, porque en lo mío que yo me pegué, me aferré, fue a la cruz que Él me regaló con tanto amor. Yo que hice fue destruirla y acabar con el mundo. Y entonces ese pequeño pecado
es como una carrera de obstáculos, Marce. Tú o sea, pasas uno y superas, y así crees. Y yo entre más grande, más pasaba, yo me sentía más satisfecha con el pecado. Y hoy te digo, tú sabes, Señor, perdóname. Dios me regala, conozco a Medjugorje por internet y me dice, yo no la conocía tampoco, me dice, la Virgen se aparece en Medjugorje. Y yo, la Virgen se parece, a ver, pero bueno, empiezo a investigar y ¿será que es cierto? Tengo la posibilidad de ir a Medjugorje. Me fui, pero sin saber que era una peregrinación, sin saber que era realmente un encuentro a un santuario. Nada, me Pero fui ¿cómo fuiste? O sea, ¿cómo se te dio esa posibilidad? O sea, de alguien o sea, ya digamos se abrieron las fronteras después de la pandemia o fue en Sí, no, plena ya, claro, pandemia. ya pasa el tiempo, sí, ya empieza a pasar el tiempo, yo ya en ese momento se iba a abrir lo de la pandemia, estaba recién abierta lo de la pandemia y tengo la oportunidad de irme para Medjugorje. Entonces yo dije, me fui de paseo, ¿Con incluso le quién dije a mi ibas? esposo, no, yo le dije a mi esposo que no fuéramos, pero él él dijo, no, vete tranquila, y hubo una peregrinación, entonces yo me pegué a esa peregrinación literalmente y nos fuimos, llego a Medjugorje, mi Señor, ¿tú sientes la santidad en esos santuarios? Nunca lo había experimentado, o sea, para mí fue, y lo manifiesto así porque es que para mí era así, yo llegué, ¿dónde estoy? Además, con la gente con la que tú te relacionas, ellas hablaban que estaban consagradas a San José, mejor dicho, una cantidad de cosas al Sagrado Corazón, al Espíritu Santo, yo jamás en mi vida. Y yo decía, ay Señor, qué vergüenza yo aquí que estoy haciendo, cuál paseo ni qué nada, y como que tú Ellos te apenas. estaban en un máster y tú estabas en un prejardín. Claro, y yo lo único, literal, yo lo único, la gente te pregunta, ¿y tú qué haces? Yo le dije, no, no, yo solamente las horas de la pasión, ahí sí lo único que me salía, Eso era lo de mostrar. era lo de mostrar. Y yo las estaba haciendo ya de ahí para adelante diario. Entonces, yo me daba pena, literal, pero sin embargo, en ese espacio tan santo, mi señor me tumba del caballo como por segunda, tercera, cuarta vez. Yo llego allá, empezamos a la Santa Misa, descubro la adoración al Santísimo, descubro la Santa Misa diaria, yo. Y en la Santa Misa siempre, mi Señor, ese momento, cuando yo te hablaba del dolor del pecado, ahí sí yo ya no me podía parar en la misa llorando, 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 yo no sabía qué me pasaba. Teníamos 3 sacerdotes en esa peregrinación y yo dije, me tengo que acercar a una confesión, a buscar a alguien que me diga qué me está pasando, porque yo estoy contenta, yo quiero estar acá, yo qué más regalo que estar acá, pero yo no puedo disfrutarla, yo sentía algo que no me dejaba disfrutarla. Entonces me acerco a una confesión y le digo al padre, lo mismo que te recibe el padre y te dice, bueno, le digo, no, padre, es que estoy tan triste y yo no me dejo terminar más. Hija, has tenido una iluminación de conciencia, ve con Dios. Ay, no, Marce. Yo quedo y me sacó. Yo quedé súper aburrida. Ay, ¿será que no me entendió? Pero, aclaro, Quedaste en español. decepcionada, pues, con la Claro, yo quedé más, respuesta. ay, no, esto no. Este término no tenía, no, para mí no tenía tampoco razón de ser nada. Me fui hasta por la noche llegar al hotel, que era iluminación de conciencia, y allá encuentro en Google, no refiere absolutamente nada, solamente me manda el aviso. El aviso, nada que ver, no tenía tiempo ni tampoco mucho tiempo de escuchar. Yo estaba en las horas de la pasión y con las horas de la pasión mi Señor me regaló experiencias místicas que tampoco conocía ese término. En Medjugorje, en una de esas noches, lo mismo yo procuraba también quedarme siempre para mis oraciones era quedarme con las horas de la pasión porque yo ya sabía que lo estaba acompañando. Y en ese momento lo mismo vuelvo y me quedo entre dormida y despierta y mi Señor, mi Virgencita me hace un regalo muy grande. Estoy con ellos cuando nuestro Señor muere y la Mamá Santa lo tiene entre sus brazos. ¿Te imaginas el dolor para mí? Yo también ese día sentí la muerte porque, o sea, el regocijo de estar ahí, pero el dolor porque es como, O yo te sea, dije, tú estás viviendo la perdóname, piedad, el momento de la piedad. perdóname mamá porque yo fui la que maté a tu hijo.
perdóname, o sea, yo ahorita te lo digo porque ya estoy más tranquila, pero en ese momento, imagínate el dolor de saber que era yo y que eres tu hermano, quien estamos latigando y al final hemos matado a nuestro Señor por nuestra inconsciencia, por nuestra necedad, por nuestro... Vuelvo y juega, yo siempre, o sea, yo estaba ahí bueno, pero todo eso me lo callaba porque yo decía, yo le comenté a la gente es, bueno, cuando comencé a hablar con mi mamá, que era la única que hablaba, mi mamá dijo, Claudia, por favor, te calmas, te controlas, porque tú ya estás entrando en un estado ¿de qué? Como de ¿Como de paranoia. depresión o de... Sí, me dijo, no, 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 ya, Ok. por favor, ya cálmate, ya, toma aire, vea otras actividades, no te metas tanto con el cuento de religioso porque te está haciendo daño y vas a... Entonces yo dije, yo ya me guardo las cosas porque la gente no te cree, incluso muchos sacerdotes también te miran como que... Entonces yo ya opté para ese momento. Decidiste sufrir en silencio. Sí. Entonces, bueno, pasa de Medjugorje y con este término salgo de Medjugorje con 2 regalos, 3 regalos y muchos más. Regreso a mi vida real, llegas al mundo y vuelvo y repito, me queda la adoración al Santísimo, la Santa Misa y a partir de ese día nunca más dejé de asistir a la Santa Misa por gracia de mi Señor, porque no es por convicción, sino por necesidad. La adoración al Santísimo, pero ya llego acá al Santísimo, pues allá como se hace en grupo y tanta gente, pues también no hay tanta intimidad con mi Señor. Entonces yo, lo primero que aterrizo, al día siguiente, mi esposo se va a trabajar, yo voy para la misa y salgo de la misa y me voy al Santísimo sola, pero como en un plan, como iba en Medjugorje, ¿no? Como todos como juiciositos, como estar allá en contemplación, o sea, yo iba a lo mismo, feliz, como yo entro y yo venía con la intención de hablar, o sea, como de agradecerle primero por haberme llevado a Medjugorje. Llego allá y quedo completamente muda, Ok. bloqueada. Ni siquiera pude rezarle un Padre Nuestro ni una Ave María y vuelvo y caigo en llanto. Y en ese momento, sí, como estoy sola, pues caigo postrada ante el Santísimo. Lloro y lloro y lloro y mi Señor me hace ver muchas cosas en mi alma, me da a entender el vacío que yo generé cuando yo estaba en el pecado, ese, ese dolor que yo le causo a Él, porque mi alma no está con Él como Él me planeó para que lo acompañara, para que lo adorara, para que estuviera mi vida solamente en Él. Ok. Siento ese vacío y tanto, tanto dolor y al mismo tiempo siento que Él me abraza, me abre sus brazos y me dice, pero todo ha pasado, tú estás aquí y has regresado. No te imaginas esto, Marce, fue... Pero tú le escuchaste como en tu corazón, o Exacto, lo... sí, no me habla, no, él no me habla, no lo veo nada, son inspiraciones que en el alma las sientes, o sea, si no, no es nada físico, no, Sí, sí. es ese vacío que yo hablo, yo lo sentía, yo sentía la sensación y a la vez me sentía abrazada por él, es que ya estás aquí conmigo, no sufras, o sea, no importa lo que haya pasado, regresa a mí y ese mensaje que quiero dar aquí a tus hermanitos, a tu gente, no importa lo que haya pasado en tu vida, no pasa nada. Dios sí se duele porque tú no estás con Él, pero Él está con los brazos abiertos a decirte, no pasa nada, vente limpio esa mugrecita, esas lágrimas, ese dolor, ese pecado que ha manchado tu túnica, pero aquí con el amor estoy Estoy esperándote. esperando. En ese momento fue también otro éxtasis. Salgo y le digo, bueno, Señor, yo venía, no tengo nada, palabras que decirte, mañana te prometo que vengo a rezarte un rosario, porque es que no, o sea, como yo no sabía rezar realmente, entonces me fui. Ya vuelvo al Santa Misa, ya empiezo a ir a la adoración más frecuente, todavía no estaba yendo así tan esto, y sigo en mi proceso de conversión, de ahí pasa a Medjugorje, regreso, otro regalo de Medjugorje, la Virgencita deja en mi corazón los sacerdotes, la conversión de los sacerdotes, porque lo que yo te decía, los sacerdotes, el Papa, clérigo, son santos, nosotros los laicos no. Y entiendo que no, que ellos son humanos, que ellos necesitan nuestra oración, que ellos necesitan lo que nunca yo había dado. Entonces, y yo decía, wow, el regalo que yo tuve ahí, entendí, si yo pudiera, si los sacerdotes pudieran estar en santuarios, muchos sacerdotes
podrían convertirse, porque entendí que ellos no son convertidos. Y empiezo a ver, sin criticar, sin juzgar, porque cuando yo apunto un dedo, nueve están atacándome a mí. O sea que quiero que quede claro, no estoy hablando, amo a mi Papa Francisco, amo a los sacerdotes, y yo he entregado mi alma por ellos y para ellos también en otro apostolado. Así que en mi mente de humana le digo a la Santísima Virgen en acción de gracias, te voy a prometer que voy a intentar llevarte sacerdotes a Medjugorje para que ellos también tengan el regalo que tú me diste a mí, tú también tomes ese corazón de piedra de ellos y hagas la obra perfecta. Bueno, entonces yo empiezo así, buscando, entonces dije, bueno, ahorrar plata y como llevo sacerdotes, y todo iba como color de rosa, pero cuando en el santuario yo sigo en la adoración, y como sigue tan pesado lo que yo estoy viviendo, un día le digo a mi Señor, Señor mío, no puedo más con esta carga porque yo no me había confesado. Entonces para mí era muy pesada, a pesar de todo lo lindo que yo estaba viviendo, pues más me pesaba mi pecado. Entonces un día ante el Santísimo le digo, Señor, llorando igual, porque es que cuando tú ya estás con Él, tú lloras, lloras, lloras. Y yo le digo, Señor mío, Dios mío, de mi boca, porque no de mi corazón, salió, santifícame y purifícame. Y lloraba y me fui. Yo no pude decirle más. Pasaron un tiempo, yo no te puedo decir cuánto, no te puedo dar fechas. Pasó un tiempo y el Señor me metió como a la lavadora. Yo digo, Él me mete a la lavadora porque yo estaba tan sucia, y mi vida va a un vuelco total. Mi relación con mi esposo, no digo perfecta porque nadie es perfecto, pero sí muy estable, muy normal, nada del otro mundo que tuviéramos problemas. Aparece un problema, ni siquiera de pareja, un problema externo, una situación externa, y terminamos en divorcio. Yo decía, wow, Señor, tú me tomaste en serio. Yo no sabía. Y claro, entonces yo lo vuelvo y digo, entrando y saliendo, yo decía, wow, ¿qué me está pasando la situación? Claro, imagínate las peleas, la situación, todo ese proceso para llegar a un divorcio. Es como una copa de cristal, le tumbas al piso y tampoco no queda mucho de un matrimonio. Yo que estaba empezando a estar con Dios, ofendí, llegamos a lo más triste que llega una pareja por ofensas, y ya en ese momento yo dependo al 100% de mi esposo, y me dice, no, busca un abogado porque ya las cosas llegaron a nuestro final. O sea, tú en ese momento no tenías, o sea, no ejercías tu profesión ni trabajabas ni nada de eso. No. Entonces yo dependo de él 100%, y me dice, busque su abogado, como quien dice, es que está muy... busca su abogado, y pues claro, humanamente, imagínate lo duro, hace una pelea, bueno, todo lo que todos sabemos que sucede, pero por otro lado, yo decía, ay Señor, yo te pedí eso, y yo sabía, y yo me hice consciente de lo que me estaba en ese momento frenando, era ese matrimonio en pecado. Entonces, claro, en el momento duro, terrible, pero a la vez yo iba de mi Señor y le decía, bueno, Señor, si tú lo has decidido, bendito y alabado, porque sabes qué va a pasar, yo voy a volver a ti. No, yo ya, o sea, es como, uno está como en un sitio aquí, como que entras y sales. Entonces estaba aquí con mi Señor y le decía cosas lindas, y salía al mundo una realidad que era venir a la casa, que era a seguir pecando, porque en ese momento no sabía, porque yo ya sentía que estaba, lo que tú dices, en éxtasis con mi Señor, pero mentiras, tú estás para aquí, para allá y pecando. Entonces, en esa soberbia Perdóname, ¿ustedes tienen hijos? No. Okay. Yo tengo mi hijo, pero nosotros no tenemos hijos en común. Entonces, y él también tiene una hija. Y entonces, aparentemente la situación era más clara. Mi hijo se iba a graduar apenas de la universidad, y ya le había hecho aquí, el Inter le llama acá, y ya lo habían contratado para el siguiente año, pero ya solamente quedaban 6 meses para que tuviera su trabajo. Él estaba en la universidad. Ve, busca un abogado, ¿tú crees? Yo sí, claro, uno ahí en su, ¿no? Todo, sí, claro, yo me voy, no tengo problema en su pecado, y voy, y el abogado me dice, listo, sí hay un caso para pelearlo, necesito $3,500, si usted está interesada. Y yo ahí sí quedé. Yo pensé que era por comisión. Sí. Dios mío. No, yo debo andar a sacar un peso. Mira, el miércoles
Eso fue un martes o miércoles. Él me dijo, y aquí el viernes la espero para que podamos iniciar, porque si no hay una cantidad de cosas que puede suceder, que su esposo puede hacer, o sea, será ya. El viernes, no me preguntes cómo, ni puedo dar respuesta, tengo los 3.500 y me presento al abogado. Señor mío y Dios mío, gracias. Yo también estaba haciendo la novena del abandono a la divina voluntad sin conocer la divina voluntad. Entonces yo siempre también la hacía, pero nunca, o sea, nunca pensé que se me iba a aplicar. No la relacionaba. Ya entró el divorcio, finalmente me voy de acá, Dios me saca de acá, me voy a una ciudad de 3 horas de acá, me desconecto del mundo, yo ya feliz, entro, le digo al sacerdote que me estaba en dirección espiritual, que para este momento digo, he tenido 5 sacerdotes en ese periodo tuve 5 sacerdotes por misericordia y gracia de Dios, que me acompañaron en cada instante, yo ninguna decisión la tomé sola. Le cuento mi situación al sacerdote y antes de que yo tomara ya la decisión en seco, me dice, Claudia, no tomes decisiones en caliente, esto no es así, la vida no es así, y el maligno, aunque tú estás, todo lo que estamos manejando, me estás contando lo que está sucediendo, sí, Dios está contigo, pero cuando un alma quiere entrar a entregarse a Dios, es el maligno el que está ahí obstaculizando, ten mucho cuidado porque cometemos también errores. Y yo, bueno, entonces de esa manera lo que hicimos fue empezar a hacer oración, ayunos, también con el sacerdote, y ya definitivamente yo decía, no, yo ya no puedo más estar sin ti, Jesús, me voy. Nos fuimos. Obviamente mi confesión, la absolución, mi primera Eucaristía, porque fue la primera Eucaristía. Digo mi primera Eucaristía porque cuando yo hago todo esto que cuento en mis 5 años, me doy cuenta que ni siquiera mi primera comunión estuvo en gracia. O sea que hoy era mi primera comunión con mi Señor en gracia, hacia allá. Podrás imaginarte el regalo del cielo tan maravilloso, haberlo sentido. Ese segundo para mí fue único, mi intimidad con Él. Me voy feliz, me voy y le pido hoy perdón a mi Señor nuevamente, como todos los días que cuento y tengo que referirme a este momento. Yo ya me creía levitando y santa. Yo decía, ya, ¿qué más le pido a la vida? Pero sin saber que la otra cara era que yo estaba en pelea con mi esposo, ¿no? Pero yo sentía libre, me voy para allá y a buscar un sacerdote. Llega otro sacerdote a mi vida y hago ingreso, hago un retiro de perdón por internet, ¿no? Obviamente todos por internet, con el padre Fray Medina, con el monseñor de Venezuela, el monseñor, si lo conoces, el venezolano, se me fue el nombre ahorita, o sea, son sacerdotes que tienen mi Señor, y yo escuchaba y empieza nuevamente mi corazón a decir, Claudia, ¿dónde estás? Claudia, ¿qué has hecho? Claudia, 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 y empiezo nuevamente a escribir otra época, la actual y otra época de mi vida, y digo, yo, perdóname, Señor, yo tan atrevida, lo que estaba pensando y aquí diciendo que yo ya estaba, no, otra vez busqué hablar con el sacerdote, dirección espiritual, y él me dice al final, Claudia, si tú estás con Dios, si quieres estar con Dios, si no hay perdón, difícilmente Dios puede estar realmente en tu corazón, aunque ha hecho mucho en ti y Él está buscando quedarse y anidar en ti. Pero si tú tienes rencor, si tú tienes todo esto, pues no va a haber, difícilmente no sucede. Hago otra confesión y regreso a mi situación y me dice para la absolución de la penitencia, me dice, además de rosarios y todo esto que en ese momento me dio, debes ir a pedir perdón a la gente que le has hecho daño. Yo creo que él vio mi cara de tragedia y me dice, cálmate. Hay muchas formas. Primero, la gente que nunca vas a volver a ver, la gente que se fue, la gente que tú vas a acercarte y te va a decir, y esta que después de que me habló como me habló ahora viene, la gente que sí te va a recibir, la gente, bueno, hay muchos panoramas, pero lo más importante es que esté la intención en tu corazón y la gente que tienes que reparar con obras de caridad espirituales, materiales, la Santa Misa, todo lo que podemos reparar por el daño, las heridas que generaste y a partir de esa herida el pecado que ellos hicieron por ti y tú, porque tú, si tú eres consciente, tú vas a pagar por el pecado que tú le generaste a los demás. Ay, yo seguir aprendiendo porque no. Ya decido, como ya está en otra ciudad, digo, no, me voy para Bogotá, la situación acá, pues emocionalmente era muy difícil para mí. Mi hijo ya entró a trabajar, bendito sea el Señor, ya quedé más tranquilos. Me voy para Bogotá
para pasar una temporada en Bogotá, como refrescarme, parte del perdón y volver a comenzar mi vida sola ya como se la había ofrecido a mi Señor. Yo era feliz porque le dije, ahora sí mi alma y mi castidad es tuya, mi Jesús. Regreso a Bogotá. Mi mamá, pues obviamente las mamás, como no, las mamás son las mamás, y ella nunca pude abrazar a mi mamá. Ella me abrazaba, pero yo jamás. Ella me abrazaba, pero yo sentía como un palo, porque ella me abrazaba y lo que emanaba era odio, rencor, ira, así le sonriera. Somos muy amigas, fuimos muy amigas. Bueno, no muy amigas, pero yo tenía una relación decente de respeto con mi mamá. Cuando yo puedo tener este perdón, cuando yo llego a Bogotá, fue un abrazo interminable sin palabras. Yo sé que ella como mamá también sintió lo que estaba pasando en mi corazón. Y bueno, eso fue un regalo de Dios. Y antes de viajar, yo decía, Señor, yo ya de ahí, Señor, pero esa gente que yo sí sé que yo sí sé que puedo pedir perdón, pero que tú en la humanidad no te deja porque tienes una máscara, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso, Señor? Yo todos los días le preguntaba a él. Y yo, no, eso, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Ya, lista para salir a Bogotá. Me voy temprano, como di tus 7 de la mañana a un supermercado acá, completamente solo, un sábado. Y voy. Y veo de refilón una persona y a la vez escucho Claudia. Yo quedé, yo dije, ay, si era esa persona que yo había visto. Era una de las personas que yo tanto daño le había hecho con mis actitudes, con todo. Cuando tú ves a esa persona que siempre le has hecho daño, ¿qué haces? O sea, los sentimientos que siempre emanan son uy, el rencor, la rabia, ¿cierto? En ese momento yo la volteo a mirar, la saludo, ella, adiós, adiós, porque yo sí quise acercarme porque de mi corazón, no me preguntes, fue un sentimiento, con decirte que de mis labios salieron, ¿cómo estás de bonita? Tú nunca ves a una persona que tú has lastimado, que ha tenido problemas, bonita, ¿no? Tú le ves todos los defectos y todo la ves fea. Yo la vi tan linda, y yo le dije, ay, ¿cómo estás de bonita? Esa persona humanamente reaccionó, adiós, adiós, adiós. Pero después pude hablar con ella y pedirle perdón. Otra cosa que me explicaba el sacerdote, no significa que vayan a ser ahora los mejores amigos. No, la penitencia es pedir perdón, la vida continúa y vas a sanar y ella persona tendrá que sanar y pide para que ella también se sane. Y así fue con esta persona específicamente. Hoy digo foto milagro del Señor porque en una ciudad donde nadie, lejos de encontrarme a esa persona allá, y Dios me la pone en el camino, fue la primera prueba que mi Señor me dice, ¿realmente me estás dando el sí? Demuéstramelo aquí. Y yo decía, bueno, regalo de Dios. Me voy para Bogotá, me llama una señora y me dice, Claudia, que había conocido hace muy poco, me dice, oye, ¿tú fuiste a Medjugorje? Y yo, sí, claro, fui a Medjugorje, cuéntame, es que queremos ir con mi esposo, nunca hemos ido, claro, yo te puedo ayudar. Le dije, "Ay, lo único que si se da este viaje, yo les puedo pedir el favor de lleven a un sacerdote, porque ya tenía planeado llevar a un sacerdote. Yo, y la oportunidad, aquí llegó la oportunidad que yo le había prometido a la Virgen. Ella me dice, ay, Claudia, eso es como tan difícil, no, déjame pensarlo. Claro, la responsabilidad, no, no, déjame pensar, déjame ponerlo en oración. Y volvemos a hablar. Y yo, ay, me quedé más triste. Pasa como un mes y no sé tampoco cuánto tiempo, me dice, Claudia, hay un grupo de personas que queremos ir a Medjugorje, ¿nos puedes colaborar? Y yo, sí. Entonces hagamos, pero la condición es que vas a llevar un sacerdote, yo no le decía quién. En mi mente estaba los 5 sacerdotes que ya para ese momento ya han pasado por mi vida, por agradecimiento humano, llamo, Padre Ashmore, no puedo, no, 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 no. Y yo, pero bueno, pasa otro lapso de tiempo porque ya se formó un grupo, una peregrinación. Yo dije, esta señora mía, te voy a ofrecer esa peregrinación, no es el viaje como yo me iba de viaje, sino vamos a hacer un WhatsApp, un grupo, voy a entregarle a la gente lo que tú me has regalado, les voy a regalar la confesión de vida, las horas de la pasión, bueno, todo lo que yo había recibido como a mí me había servido para que ellos también tuvieran ese crecimiento espiritual y así fue. Llegando ya 2 meses más o menos antes de la peregrinación, yo ya obviamente ya estaba acá en Estados Unidos, ya todo esto, yo no conocí a nadie de ese grupo antes de la peregrinación, todo lo hacía a través de Susi, ella fue la gente reunió la gente y yo ayudé pues ya con la parte de organización para irnos. Yo no iba a ir, porque yo en ese momento también estaba
con Mater Fátima, y en esa unión de Frisidini y Mater Fátima había un primer retiro para nosotros los que estamos voluntarios ahí. Nos invitaron a México y yo iba a estar con un retiro feliz con el padre Carlos Spam. Y yo no la creía. Entonces, cuando no había sacerdote, entonces yo ya llegó el punto de los 2 meses de sacerdote. Imagínate, Marcia, yo decía, no, es director espiritual, y era lo que yo más hacía énfasis, que nosotros no podemos andar en la vida sin un sacerdote, y más la conversión que yo le ofrecí a la Virgen. No, yo dije, esta semana ya tengo que hablar con Susi y decirle, ponerle la cara que no tengo sacerdote, no sé qué voy a hacer, Virgencita. Entra una llamada en la tarde. Oye, Claudia, ¿cómo has estado? Le dije, no, hoy te estaba pensando, lo que pasa es que yo ya quisiera decirte que estoy un poco preocupada porque no tenemos director espiritual para la peregrinación y se sale de mis manos y ya el tiempo llegó. No, ay, Claudia, no puedo decir, es que te llamaba a pedirte un favor. Y yo, ¿qué pasó? Dice, Claudia, es que hay un sacerdote, nuestro sacerdote, que él nos pidió oración desde el comienzo de año, ha pasado por mucha tribulación y él no era un sacerdote muy mariano. Él ha estado en un proceso de rosario, de oración. ¿Tú serás que yo te iba a proponer que sí, porque qué posibilidad que además de tu sacerdote lleváramos a ese sacerdote? Yo solamente, solita le dije, Virgencita, lo que tú digas. Claro. Yo, claro, Susi, no te preocupes. El cupo estaba reservado ya para él. Literal, el aprendizaje es que no era yo, porque vuelve y caemos en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en que yo, no, la Virgencita me enseñó, Claudia, tú eras un instrumento porque yo ya tenía un sacerdote para llevar para una misión específica. Listo, mándamelos, yo compro el tiquete, mándame el pasaporte, yo me encargo de todo lo del sacerdote que yo... Empezamos a comprar los tiquetes, no había vuelos para el sacerdote en el mismo con el grupo. Ay, Dios mío, claro, ya era sobre el tiempo. Yo, no, qué vergüenza, ¿y ahora qué hacemos? Dejemos unos días avanzando, a veces salen buenos, otros no, terrible. Entonces, la señora me dice, no, Claudia, no podemos mandar al sacerdote solo, y tú no nos mandes solo porque tú no vas. Y le dije, no, es que tengo un compromiso en México. No podemos mandar al sacerdote solo. Me tocó comprar tiquetes. me fui yo, ay, no, yo no quería ir, yo me fui en reversa y te pido perdón, Virgencita, porque tampoco sabía lo que se venía allá. Me voy triste porque no puedo ir a México, no puedo estar con el padre Carlos Spahn, todo esto. Llego a Medjugorje y lo mismo, llena de sorpresa, la Virgen te recibe con los brazos abiertos, todo, porque uno dice en su humanidad, yo ya fui a Medjugorje, yo ya conozco, yo no. Otra experiencia diferente. Tú llegas a ese santuario nuevamente con otras vivencias. La Virgen te recibe con los brazos abiertos y yo decía, perdóname por haber intentado no venir acá. De ese grupo, al final durante la peregrinación, los frutos que suceden, íbamos con la confesión de vida, el grupo ya iba con confesión de vida, consagrados a la Virgen, todo lo que habíamos podido hacer en todo ese tiempo. La gente empieza a ir a buscar más confesiones. El confesionario del mundo, Medjugorje. Yo decía, gracias, en mi silencio, porque igual a nadie le hablas, gracias, Virgencita, porque son los milagros que no vemos, pero que tú estás actuando. Gracias, gracias. Y empiezo a ver, y yo, bendito sea alabado mi Señor, esta peregrinación no era mía. El sacerdote vuelve aquí a Estados Unidos y me cuentan, cuando después me cuentan, Claudia, nuestro sacerdote, él llega, pide que saque los reclinatorios y a partir de la fecha ninguno de sus feligreses va a recibir la comunión de pie ni en la mano, que es muy común en Estados Unidos. Virgencita, eso era tuyo, ese era el sacerdote que tenía que ir. Tenía que ir, exacto. Ya después de eso yo no digo nada, sino cuento como testimonio qué fue lo que pasó. Sucede esto, mi esposo, tengo que igual pedirle perdón, yo ya entrego la castidad a mi Señor, yo digo, bueno, ya no hay nada más que decir, regreso las cosas se dan y termino con la situación del perdón, aunque es como un cristal, cuando Dios te sana el alma, te sana el corazón, ya no hay rencor. Yo estaba llena de rencor, llena de cosas,
Y cuando yo vi que yo me había, en ese divorcio, yo me había estado a manejar como siempre lo hacemos las víctimas, ¿no? Me atacan, me hacen, ellos son los malos y todo. No, yo vi todo eso, entonces de mi corazón ya no salía rencor, ya no salía nada. Por gracia de Dios, estoy nuevamente con mi esposo. Pero para cuando yo le digo, él me dice que volvamos, yo le digo, yo ya no vengo sola. Y él, ¿cómo así que ya no vengo sola? Me cambió por otro. Sí, yo ya no vengo sola. Si tú quieres recibirme en tu casa, yo vengo de la mano de la Santísima Virgen María y de mi Señor. Y él, como que dice que ¿esto qué? Él es baptista, ¿no? Entonces, yo no tengo problema. Yo le dije, yo sé que tú no tienes problema, pero lo que te estoy pidiendo es que yo he ofrecido mi castidad. Como quien dice, sin decir. Y él dice, lo que tú quieras, no hay discusión. A partir de ese momento ya llevamos más de un año, llevamos casi un año y cuarto de año en castidad, por gracia de mi Señor. No ha sido fácil porque él no la tiene clara, él no está convertido, hubo muchos altibajos al comienzo, pero yo todos los días le digo a mi Señor, ¿cómo le hago entender que el regalo que él de una u otra manera lo está ofreciendo hacia ti a través mío es una realidad? Entonces, hace ni un mes, te puedo decir 15 días, todos los días le preguntaba eso a mi Señor. Llego yo de la misa y él me pregunta siempre, ¿cómo le fue en la misa? ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo la iglesia? Entonces un día se me sale también así, no es la iglesia, yo quiero agradecerte porque nuestro Señor, tú me permites tenerlo vivo en mi corazón todos los días en la Santa Eucaristía. Y él como que, ¿sabes? También lo vi en su rostro, como que, ¿qué me está diciendo? Y dejó de preguntarme ya de esa manera como tan despectiva. ¿Y cómo le fue en la iglesia? No, ya ahora sí como que ya, bien. Yo le dije, gracias porque mi Señor vive con nosotros, aunque yo sé que en ese momento pueda que no lo entienda humanamente, pero llegará el momento. En este proceso ya de completamente entrega a mi Señor, ya la castidad para Él, tratando de ser lo mejor que puedo, porque ya también entiendo que somos humanos y que estamos en crecimiento día a día. Yo procuro, no, todos los días voy a la Santa Misa, como les manifestaba, trato de confesarme 2 veces al mes o por lo menos una vez al mes, porque uno tiene que estar limpio. Quiero también decirles que hay sacerdotes que no entienden esta pureza de corazón. Dios no nos quiere tibios. Dios ha preparado nuestras almas para la eternidad de una manera que seamos completamente blanqueadas nuestras túnicas, y para eso nos ha dejado la confesión. Yo escuchaba y me decía alguien que, pero si tú ya te confesaste esas grandes confesiones que has hecho, ¿por qué tienes que volver a confesar? Le dije, porque todos los días en la Santa Misa le digo a mi Señor, ten misericordia de mi alma y muéstrame mi pecado y prepara mi alma para la eternidad. Y yo hoy le digo, tú me das estos regalitos de amor que me duelen, sí, pero Él me hace recordarte otro pecado que yo no me acordaba. Y en ese caso es porque mi conciencia ya está iluminada. Claro. Y me hace ver que, wow, yo no me acordaba de eso. Qué más regalo que mi Dios me está permitiendo sacar de mi boca, porque lo que salga de mi boca será perdonado. Lo que quede retenido, entonces para mí es un regalo de amor y voy a confesarlo. Claro. Y no como a veces nos dicen los sacerdotes, no, usted ya se confesó lo hace del mes pasado, ya perdonado. No, porque ya tenemos conciencia del pecado. Entonces, tengo una pregunta. ¿Y el proceso con tu esposo, o sea, están caminando hacia, digamos, poder formalizar su matrimonio católico? Sí, porque entonces... ¿Y la nulidad del otro ya se dio? O sea, del ese es el problema. Yo tuve mi nulidad, entonces yo ya dije, bueno, ya cuando volvemos, yo dije, eso va a ser fácil, feliz, nos casamos, no hay problema. El sacerdote, sí, yo los voy a casar. Imagínate, todo empieza a correr. Él nos dice, el curso, imagínate, ya papeles, el curso prematrimonial. Le dice, hay que tomar un curso prematrimonial, pero como ustedes ya están viviendo, yo voy a tener unas charlas con ustedes y en un momento dado va a ser esta válida como las charlas prematrimoniales. Yo feliz. Vamos y nos dice, no, primero, la primera pregunta que yo hice, él es de otra religión, entonces no podríamos, dice, no hay ningún problema. Pero no, ante la Iglesia Católica si son válidas las otras uniones de otras iglesias. Matrimonio mixto, se hace un matrimonio mixto. Entre nosotros sería matrimonio mixto, pero el matrimonio que él tuvo en su iglesia baptista,
y es válida ante la Iglesia Católica. Entonces él tiene que iniciar un proceso de nulidad. Dios de ese proveerá. matrimonio de él. Sí, entonces solamente cuando mi Dios quiera, así se hará. Ya. Cuando estoy en este proceso, en este recorrido de las Santas Misas, perdóname, yo ya estoy, no, pues la misa te cambia también el concepto de ir a misa, ya no es ir a hacer presencia solamente, yo ya le entrego mi alma al Señor y ya quiero también contarles que la Santa Misa no es ir de rutina, la Santa Misa es el mayor milagro que podemos ver todos los días. Nuestro Dios vive en un eterno presente. Y lo digo porque es que yo no lo sabía, yo lo comparto porque es que yo era la primera que no sabía esto. Entonces, para mí la misa, pues ir a misa, yo jamás me pregunté si en la Eucaristía estaba mi Señor. Entonces, hoy es muy, muy debatido el que cree que está en la Eucaristía, nuestro Señor, y el que no cree, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con nosotros los de la mitad, los tibios, que ni siquiera nos hemos hecho la pregunta como me sucedió a mí? Entonces, claro, pregúntate tú si realmente crees en Jesús de Eucaristía, porque yo soy así, pues un Dios omnipotente, ¿cómo no va a estar aquí en la misa? Si está en mi casa, ¿cómo no va a estar en la misa? No tenía el concepto. En la Santa Misa, cuando yo ya lo descubro y empiezo a amarlo, a tener esa intimidad con Él, yo le hablo que me muestre mi pecado, te entrego mi alma, Señor, para que la utilices como alma reparadora y para lo que tú quieras, no solamente por mí, sino por todas las almas del mundo entero, especialmente por las que están muertas en vida, como un día yo estuve muerta en vida, porque alguien tuvo que estar orando por mí para que yo hoy tuviera esta gracia, así que yo también le debo mucho, tengo mucha deuda con mi Señor de almas. Y en un proceso ya más cercano con Él, en la Santa Misa estaba yo hace como en octubre, noviembre, yo... ¿Del año pasado? El año pasado. Ok. Eso ya he pasado este recorrido, ya llega el año pasado, yo enamorada de mi Jesús de Eucaristía, lo amo, lo adoro, mejor dicho, ya para mí son mis ojos. Y en una Santa Misa estamos en una consagración, lo más sagrado, el momento más sublime, y yo empiezo a tener, no en mis oídos, pero sí, no te puedo explicar, no lo veo, no lo oigo, no nada con eso, pero de mi alma sale guardián de la Eucaristía. Y yo, guardianes de la Eucaristía. Y yo decía, o sea, era una cosa que no se callaba de mi alma. Y yo decía, no, pero Dios mío, Señor mío, ayúdame, estamos en el momento más sublime, te tengo aquí y me estoy distrayendo de pronto. Entonces yo incluso le dije que no sea el maligno, que no quiera que yo ponga atención a ti, por favor, mi alma te pertenece, Señor, mi alma te pertenece, yo solamente para callar esa vocecita. Guardianes de la Eucaristía. No se pudo. Yo decía, no entiendo, Señor, no entiendo. Ya de ahí en adelante ya no pude escuchar realmente, estar atenta a lo que era la Santa Misa. No entiendo, me fui a la comunión, lo mismo, siempre me lo ofrezco, todo, le pido a mi angelito de la guarda que se vaya conmigo, con la Santísima Virgen María, que se haga ese templo vivo el que me ha creado desde la eternidad y que yo no lo vaya a lastimar cuando entre a mí. Entonces ya vamos a ir caminando hacia el altar y lo tomo, lo recibo, vuelvo a mi silla y cuando le quiero darle gracias y todo me dice, habla con el sacerdote. La misma voz en mi alma, habla con el sacerdote, habla con el sacerdote. Y no me dejó, no pude concentrarme. Entonces yo ya le dije, bueno, Señor, entonces si eres tú, voy a hablar con el sacerdote, pero tú sabes, estaba en otra parroquia porque tengo que ir por horario a dos parroquias diferentes, o sea que no es la mía cercana, sino otra que pues igual te conocen, pero bueno. Esta no es mi parroquia, el sacerdote posiblemente me va a decir, ¿y esta qué le pasó, no? Entonces, y además no tengo ni idea qué decirle. Te lo voy a ofrecer porque voy a hacer un ridículo ahí, va a ser algo bochornoso, pero te lo ofrezco, Señor, tú sabes por todo lo que te lo ofrezco. Y termino la misa, me voy al sacerdote, Padre, buenos días, ¿cómo está? Sí, cuénteme, lo que pasa es, y en ese momento me sale como una inspiración de qué es la Eucaristía viva, qué es Jesús de Eucaristía. Una cosa extraña que tampoco te puedo explicar y le digo al sacerdote, lo que pasa es que, Padre, lo que pasa es que tengo una presentación para compartir, que no la tenía obviamente, pero la tenía como en mi alma, ¿no? Para compartir. ¿Usted qué opina? Y me dice, ¿verdad? Oh, ¿tú sabías que estamos celebrando el año eucarístico? Es el año de la Eucaristía. Yo no tenía ni idea, y en la misa todos los días.
Yo decía, ay, Señor, me interesa, mándamela por correo y estamos hablando. Le dije, ay, qué rico que la pudiéramos ver, los ministros de la Eucaristía, los grupos de la parroquia. Sí, sí, sí. En ese momento, obviamente, me dirijo a mi Señor, bendito y alabado, porque esto es obra tuya. Y dime para dónde me vas a llevar ahora. Sin saber absolutamente nada, llego a mi casa feliz. A preparar la presentación. A preparar la presentación. No la tenías. No. Y el compromiso con el sacerdote y a preparar, y empiezan unas imágenes ahí como si ta. Mira, en mediodía organicé la presentación para poder enviarla al sacerdote. Y yo decía, ay, pero qué tal que no. ¿Y será que sí? ¿Y será que no? Y esto tan sencillo, entre comillas, y le voy a decir, padre, que es un coraje, que por favor me la corrija, porque yo no soy quien, yo no soy nadie, posiblemente esté diciendo algo que no hay, o sea, corríjala, padre, le dije, corríjala, revísela y hágame todo lo que usted necesite, que yo necesite agregar, hágamelo saber. Se la envié. Pasó el tiempo y el sacerdote nunca me respondió pronto, entonces pues tuve que buscarle, me dijo, no, me parece muy linda tu presentación, danos tiempo, ya llegó diciembre, me dijo, tú sabes, estamos en los preparativos de Navidad, dejémoslo para el año entrante. A la fecha de hoy he tocado muchas parroquias, mi Señor sabe, y no hemos podido dar la presentación. La he reenviado a mis sacerdotes, entonces ya con esa respuesta busqué a mis sacerdotes, a los sacerdotes de la iglesia donde yo pertenezco. Lo mismo me dijeron la misma respuesta y empiezo ya a hablar, ay, sí, el año de la Eucaristía. Entonces ya dije, más confirmado no puede ser. La he enviado a los sacerdotes para que por favor la corrijan. Todos me la devuelven, no, está perfecto, está bien, está ahorita es lo esencial. Corríjanla, porque yo digo, ¿quién soy yo? Claro. No pude dar la presentación, pero el mensaje aquí es que cuando termino esta presentación, ya puliéndola, ya empecé a que tenía más tiempo, ponerla bonita, ponerle colorcitos, ponerla, ¿no? Ya cerrando la presentación, tengo una inspiración del Espíritu Santo que quiero compartir el día de hoy a ustedes, que es el mensaje más importante de este testimonio. Dios hoy te está pidiendo que así como a mí me trajo, hoy te trae a ti y te regala esta oración para que tu alma te consagres a Jesús Eucaristía. Como sabemos, y yo tampoco lo sabía, la iglesia en los últimos tiempos, los pilares de la iglesia serán la Santísima Virgen María y la Sagrada Eucaristía. Entonces, para ese momento, yo entiendo que la misión que mi Señor me ha encomendado es que nosotros debo gritarle al mundo la importancia de amarlo en la Santa Misa, respetarlos, tener el sentido de la verdadera Santa Misa, que es el verdadero sacrificio, y que tú te consagres a diario a la Eucaristía. Entonces vamos a compartir, voy a poner a compartir la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, ante tu divinidad sacrosanta, con la intercesión de la Santísima Virgen María, San José, tus santos y ángeles del cielo, como testigo fiel mi ángel de la guarda, me presento a ti para consagrar mi vida a Jesús de Eucaristía y pidiéndote mantenerme en la misión que tú me has encomendado. Santos mártires de la Eucaristía, orad por nosotros. Amén. Cuando él me regala esta oración, porque también fue una inspiración de él, o sea, yo le digo, ay Señor, yo tan ciega, yo tan sorda, y tanto tiempo perdido a tu lado, hoy quiero transmitir este mensaje para que si no vas a misa diaria, por convicción empieces a ir a misa diaria, así como me sucedió a mí. No lo tenemos claro, pero solamente entrégale de corazón tu alma y Él te va a mostrar tu misión. Hoy te invita a que te conviertas guardián de la Eucaristía, no como un movimiento, no como un grupo, nada. Tú vas donde estás en el rincón, en el otro lado del mundo, allá te ofrezcas a mi Señor como guardián de la Eucaristía, para que seas un adorador de la Eucaristía, vayas al Santísimo, repares por nuestras misas y comuniones sacrílegas y por las de toda la humanidad, para que beses y cada lágrima y cada regalo que Dios te dé, y esa lágrima, ya sea de felicidad o de tristeza, se convierta en un bálsamo de amor para reparar las llagas que tú has causado y la humanidad le ha causado a nuestro Señor. Así que nada, Marcela, ese es mi regalo para el día de hoy.
el regalo que nuestro El Señor y la regalo. Santísima Virgen nos ha regalado para compartir a través mío. Pues, Claudita, yo quisiera primero agradecerte pues por esa oración tan bonita que el Señor te ha inspirado. Quisiera que le contaras a la audiencia algo que yo escuché en una entrevista que te hicieron y es que no sé si fue en esa misma Eucaristía donde escuchaste esa voz, que viste que una persona que no era un sacerdote, sino era como una profesora, estaba dando como la Eucaristía. Sí. Oh, Por okay. favor, cuéntanos ese episodio Es muy para poner triste. también en contexto a la Contexto gente a la de gente. por qué los guardianes de la Eucaristía. Bueno, sí. Cuando yo empiezo a tener intimidad con mi Señor, yo empiezo a entender que no solamente los demás y yo estamos pecando, sino cómo lo estamos maltratando en la Eucaristía. Entonces, no estoy juzgando, por favor que quede claro, no estoy en contra del mandato de la iglesia, no estoy diciendo nada, no quiero malos entendidos, pero sí en mi corazón mi Señor ha puesto que nosotros, primero que todo, recordemos, y Él lo ha dicho muy claro, quienes tocarán mi cuerpo serán solamente los consagrados. Segundo, desafortunadamente el término de ministro de Eucaristía es el ministro extraordinario de la Eucaristía. Se ha vuelto el ministro común y corriente. En misas de 1,000, 2,000 personas, digamos que habrá se podrá justificar, pero cuando uno va a misa diaria y tú ves que solamente somos 20 personas, ¿por qué va a haber un ministro extraordinario de la Eucaristía? Y empiezas a tener como a reflexionar acerca de qué está pasando con tu cuerpo, Señor, en alma, vida y divinidad. ¿Por qué no te respetamos? No de manera juzgando, porque yo era la primera que lo atacaba, pero me doy cuenta que cómo nos falta educarnos. Tristemente en ese recorrido, y por eso también creo que fue en esa presentación salió tan inspirada, porque yo también venía con eso cargado que no me había dado cuenta, pero seguramente yo ya lo llevaba cargado. Asisto un día a una misa donde van los niños de colegio normalmente. Hay dos situaciones. Las profesoras se han vuelto ministros de la Eucaristía. Entonces, no estoy juzgando. Ellas desafortunadamente se hacen en la parte de atrás, mirando sus celulares, van en minifalda, ellas están masticando, comiendo chicle, no se arrodillan ni se posan ni siquiera en la consagración, obviamente porque no hay una verdadera conversión, no hay una conversión, y yo oro por ellas y por toda la humanidad para que tengan esta gracia, pero llegó un momento en que hubo las primeras comuniones de los niños del colegio. Entonces ese día pues tú sabes que es maravilloso, yo ya con la conciencia de que no había tenido mi primera comunión, para mí acompañarlos a esa primera comunión, yo le digo, ay Señor, te entrego todas estas almitas, estos niños, que ojalá que ellos estén en gracia y no les pase lo que a mí, y a aquellos que no, que por favor los mires con misericordia. Bueno, yo estaba todo en este hablar con mi Señor. Normalmente pues pasan los niños de primera comunión de primeras y después pasan los laicos, pasamos los laicos. Yo al final de la comunión, yo pasé casi de últimas, porque obviamente dan prioridad a todos los niños, a los papás, todo. Y yo nunca vi que pasaron los niños de la primera comunión, porque yo estaba a la expectativa de verlos, o sea, de acompañarlos, de estar con mi Señor y con ellos. Nunca pasaron y ya me tocó a mí la hora de la comunión. Y yo empiezo a buscar dónde estaban. Pues estaba la fila de los niños de primera comunión atrás, con las profesoras, quien eran las que se estaban entregando la primera comunión. Ese día casi me muero del dolor. O sea, no era el sacerdote quien es. No fue el sacerdote. No eran las manos de Jesús, consagradas de Jesús a través de siendo la primera comunión. Yo decía, perdón, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Primero, ¿qué estamos enseñando a nuestros niños? A mí me da igual que la profesora que voy a entrar a la clase me regaña, me grita, me pasa la lonchera, la galleta para mis onces. Igual me pasa la hostia. ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde está el sentido de autoridad espiritual? Nada, es mi profesora cansona, porque yo en el colegio somos cansonas, ¿sí? No miramos. ¿Dónde estamos educándose en la espiritualidad, en la santidad de nuestros niños? Perdónanos, Señor. ¿Y quiénes son ellas también? O los ministros en general de Eucaristía. Si aquí hay un ministro de la Eucaristía, yo quiero pedirle perdón si se está sintiendo lastimado o herido por mis palabras, pero te pido que vayas al
al Santísimo y le pidas que ilumine tu alma, porque el término de iluminación de conciencia, que también a veces gente se molesta que porque yo he utilizado ese término, no, Dios nos ilumina las conciencias, no solamente con el pecado, no solamente de una forma mágica, sino de una manera que te hace, con el discernimiento, te hace ver que lo que tú estás haciendo es la eliminación de conciencia, de que te ilumine tu alma si tú estás realmente en condición de no, pero teniendo en cuenta que solamente los consagrados son los que deben tocar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que hay leyes humanas que ya dicen que están ellos aprobadas, respeto lo que la iglesia dice, y en mi presentación dice, no es pecado recibir a nuestro Señor Jesucristo con la mano, pero yo te invito, ¿por qué no lo tomas con amor, con reverencia, como Él lo ha pedido desde los primeros tiempos? Nos pasa que nos acogemos en la boca y arrodillados, si puedes, si no tienes ninguna dificultad física, nos estamos acogiendo a leyes humanas. Entonces alguien dice, no, pues ya está aprobado, ¿usted por qué va a decir que es que no, que no? No, sí está aprobado, yo no estoy diciendo que no es pecado porque tampoco soy yo, pero es que aprueban el aborto y es una ley, aprueban la droga, es una ley, pero es bueno para nosotros, especialmente los católicos, no, pero está aprobado. Yo no te voy a decir. Entonces, para que reflexionemos entre las leyes humanas y las leyes divinas. Pues bueno, aquí digamos que este programa también es para hacer un poco de pedagogía, por supuesto, como tú dices, sin juzgar, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos lleva a eso? El desconocimiento. Y pues este espacio también es para enseñarle a la gente el respeto que debemos tener en la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque primero es la herencia más grande que nuestro Señor Jesús nos ha dejado. Ese es el regalo más grande, es si la gente, los científicos, los estudiosos quieren encontrar el arca de la alianza, vayan a la Eucaristía. Está ahí, está ahí. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha dejado. Ese es el regalo más grande. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho a través de tu experiencia, porque Jesús está vivo. O sea, Él no es una imagen. No es, nosotros vemos en el Santísimo, vemos una hostia redondita allí encapsulada en una custodia, pero no es eso, no lo vemos físicamente. Hay gente que ha tenido la bendición de verlo y de escucharlo, pero Él está ahí, vivo, real, esperándonos como te esperó a ti, para abrazarte. Entonces, eso es lo otro. O sea, Él está ahí, vivo y real, acompañado de la Santísima Virgen, siempre. Otra pedagogía. La Santísima Virgen le ha dicho a los videntes de Medjugorje, y le ha dicho a estos mismos niños, desde que eran niños, y les decía, si me quieren encontrar todos los días, vayan a la Eucaristía, ahí estoy yo. Si no pueden venir a verme, también le decía a los niños de Fátima, si no pueden venir a verme, no pueden cumplir con el encuentro, vayan a la Eucaristía, ahí estoy yo. ¿Sí? Y lo otro, claro, por supuesto, una invitación muy respetuosa de esa, cuando recibamos a nuestro Señor Jesucristo, recibirlo en la boca, sí, en estado de gracia. Porque nuestras manos pueden estar muy limpias físicamente, pero lo correcto es recibirlo en la boca y preferiblemente de rodillas, humillándonos porque no somos nadie. Por eso el poder de la postración. Por eso este espacio ha sido creado para eso. ¿Qué es postrarse? A veces la persona que no se puede postrar físicamente porque tiene una limitación física, de salud, por la edad, por diferentes razones, se puede postrar con su corazón. Y eso Dios lo ve. Bueno, Claudita, en estos últimos 5 minuticos que nos quedan, quiero que le cuentes a la gente de esa iniciativa tan bonita que tú, en compañía de otro amigo nuestro de este canal, que ha sido testigo también de este programa, Alejandro Yáñez, y del señor Jaime Gutiérrez, hermano de nuestra gran amiga Gladys Macei, también colombiano, experto en el mundo turístico. Cuéntanos, Claudita,
de esta iniciativa que ustedes están llevando a cabo de unas peregrinaciones a los Sí. santuarios marianos. Cuéntanos. Gracias, Marce. Sí, sí, pues de la experiencia que les he participado, surge la inquietud de continuar las peregrinaciones, pero ya de una manera pues más profesional. Conozco a Jaime por gracia de mi señora Jaime Gutiérrez y lo mismo a Alejandro Yáñez en este proceso. Y en todos ha quedado la semillita de llevar almas a mi Señor, en parte de la reparación que llevamos en nuestros caminos. Así que hemos organizado una peregrinación, la primera peregrinación de santuarios católicos. Te vamos a dejar a ti el link para que lo pongas aquí en tu canal. Nosotros vamos a estar 22 días, 20 noches saliendo de Portugal. Vamos a ir a Portugal, Francia, Medjugorje, Italia y España. Vamos a estar recorriendo los principales santuarios. Incluye todos los transportes aéreos, no importa en el país que tú te encuentres, te vamos a sacar de tu ciudad y te vamos a regresar a tu ciudad. Incluye todos los tiquetes aéreos, no vamos a tener transporte terrestre, todo va a ser aéreo para mejorizar y optimizar los tiempos. Vamos a ir con un sacerdote que va a ser nuestra guía espiritual en el mundo católico. Perdóname, estamos Somos amigos, somos muy amigos. el padre de tierras lejanas con las cartas de Abba. ¿Para qué fecha está previsto? Estamos saliendo el 21 de julio con regreso el 22 de agosto. La otra cosa es que no necesariamente siendo conscientes de que no todos estamos en las condiciones económicas ni de tiempo para estar en todos los santuarios, pero sí conscientes de que la Santísima Virgen te espera en cualquier santuario para que tú le entregues ese corazón de piedra que llevamos. Ella te está esperando. Tú puedes escoger dos países, un país de acuerdo a tu conveniencia por tiempo, por economía, y para que nos acompañes. Es la invitación que hacemos. Marcela, gracias por esta invitación. Te voy a dar el número que nos puedes... se me ha pasado. Sí. No, vamos a ponerlo acá. Aquí tú lo vas a colocar. Sí. Bueno, aquí entonces lo ponemos aquí. Vamos a poner ponemos aquí todos los datos de contacto. Es Pues un para número que... de WhatsApp, es un número de WhatsApp aquí en Estados Unidos, pero no tendrá costo porque usted a través de WhatsApp podrá contactarnos. Yo los voy a estar directamente atendiendo, o Jaime, para cualquier pregunta, cualquier duda. No duden en escribirnos, hacer sus preguntas, y estamos abiertos y encantados que nos acompañen con esta iniciativa que la Virgen ha puesto en nuestros corazones. Bueno, Gracias, no, Marcela. pues yo le quiero decir a la audiencia lo siguiente, y es que sí, efectivamente, como tú lo has dicho, pues es la primera, ojalá de muchas peregrinaciones, pero aunque es la primera y ustedes son un equipo que pues recién se ha encontrado, mmm, la experiencia de Jaime Gutiérrez, Así entiendo, es muy amplia, es una experiencia, si no estoy mal, de 40 años, 40 o sea, años, para que sí, tengan Marcela. ese respaldo. Imagínate lo que son las diosidencias, ¿no? En este caminar, esa inquietud de llevar a sacerdotes a santuarios, porque realmente el objetivo, obviamente, llevar todos los peregrinos, todas las almas, pero con el enfoque también para ellos, es que aparece en nuestra vida Jaime Gutiérrez y de casualidad dice, no, es que tengo una agencia de viajes, 40 años de experiencia. Yo le digo, yo te estaba buscando, mi Señor te estaba buscando, y es como nos une a través de esas peregrinaciones. Él también tiene un testimonio de conversión y como su alma le está pidiendo 40 años de llevando el mundo a conocer el mundo, donde quiera que esté, él saca a la gente también de cualquier lado del mundo, y él dice, ya mi alma está cansada de estar recorriendo lo mundano. Hoy quiero llevarle almas al Señor, y fue la oportunidad cuando hablamos. Él decía, le he pedido a mi Señor que yo pudiera iniciar unas peregrinaciones, y llegas tú, Claudia, y le tengo el contexto, pues lo que yo ya había iniciado el proceso, le entrego toda la información, nos fuimos. Entonces, con Alejandro. Mira qué bonito, y pues para que la gente tenga la tranquilidad de que van a viajar con una empresa que tiene esa trayectoria de 40 años.
¿sí? En todo el tema de viajes. No. Entonces, tienen toda la logística con el respaldo logístico, no van a tientas, ¿sí? Ya conocen a Claudia, ya conocieron hoy su testimonio, su iniciativa, su apostolado, que es la que la ha llevado pues a promover esta iniciativa, y Alejandro Yáñez, que también es una persona muy conocida. Él es el productor ejecutivo de la película El Gran Aviso, que si Dios y la Virgen lo permiten, ya estaría lista este año para poderla ver en las pantallas. Entonces, y como primicia también vamos a tener el gusto de poder, en la peregrinación vamos a tener la película para nosotros. Vamos a poder. Ese es un regalo inmenso. Sí, señora. Un regalo y era una inmenso. sorpresa, pero bueno. Un regalito. Entonces, para que se animen, de parte mía, pues te quiero agradecer. Desde ya los quiero motivar también para que, así como has tenido esta iniciativa de iniciar esas peregrinaciones a los santuarios marianos de Europa, pues de pronto que más adelante miren a los santuarios que hay aquí, en tu país natal, que hay aquí en América Latina. En Colombia tenemos muchos lugares lindos. Recientemente tuvimos un testimonio que ha tenido mucha acogida, y es en Boyacá, en Firavitoa, que es el Templo de la Misericordia de Dios, que es el Señor de la Misericordia que se ha aparecido como a una Santa Faustina a la colombiana, la llamo yo, que es la señora Selmira Torres. Y bueno, muchos otros santuarios bellos en Colombia y en muchos países de América Latina, que pues nosotros somos otro de los pilares de esta renovación católica que está pues aquí en América Latina. Tienes toda la razón, Marcia. Imagínate que hablando de ese testimonio de doña Selmira, y así como yo decía, no es que nos vamos, nosotros nos sucedió algo muy similar. Nosotros estábamos mirando para los santuarios de Europa, y cuando vemos el testimonio de doña Selmira, es como que dice la Virgencita, miren para acá, lo que tú acabas de mencionar, nos pasó. Giren el barco también para otro lado, miren para otro lado, y sí, está dentro de nuestros planes, y si la Virgen y Dios lo permite, así será. Esa es la idea, que llevemos el mundo a Colombia, a nuestros santuarios de Colombia, y en México también está. Bueno, qué satisfacción esa respuesta, Claudita, y ojalá sea muy pronto. Bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias. Claudita, de verdad que te agradezco infinitamente por compartirnos este testimonio, por hacer esta pedagogía, por recordarnos a través de tus vivencias que Jesús está vivo y es real y nos está esperando en el Santísimo Sacramento para arrodillarnos ante Él con todos los pecados que tenemos. Él no vino por los limpios, sino por los pecadores. Entonces nos está esperando allá. Vamos allá, como digo yo, Él no es un cajero electrónico. Vamos primero a pedirle perdón, segundo a darle gracias y a decirle que lo amamos con todos nuestros pecados. Con todas nuestras miserias, vamos, digámosle que lo amamos, acompañémoslo porque Él está solito, Él se siente solito en el sagrario, y ahí tenemos todo. Ahí tenemos el psicólogo, el amigo, el terapeuta, el psiquiatra, el hombro para llorar, todo, absolutamente todo. Entonces, muchas gracias, querida Claudia. Espero que sea la primera de varias entrevistas. Les deseo de verdad lo mejor, las mayores bendiciones en esta iniciativa, a ti, a Jaime, a Alejandro, a ustedes, mi querida audiencia. Gracias por acompañarnos en estos espacios. Los espero en una próxima oportunidad con un nuevo testimonio, un nuevo entrevistado. Y recuerden que Jesús está vivo y nos espera en el sagrario. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Adiós. Con base en el testimonio de Marianita que encuentras en este canal, ella fue vendida por su padre biológico cuando apenas era una bebé y desde su infancia fue víctima de maltrato. Marianita es otro Cristo en la tierra, por lo cual es considerada un alma víctima, mística y reparadora.
por designio del cielo, su sustento depende únicamente de la elaboración de un santo rosario que ella misma teje, con la guía y la oración de la Santísima Virgen. Este sacramental, bendecido directamente por la Santa Madre de Dios, ha concedido grandes favores a quienes lo portan con fervor y constancia. Si deseas contribuir con el sustento de Marianita y solicitar su oración de intercesión, puedes encargar un rosario personalizado en el siguiente WhatsApp. Es importante aclarar que una cosa es el costo de los materiales y otra la ofrenda, pues con tu generoso aporte estás apoyando a Marianita para su sustento. Dios no será indiferente a tu generosidad. Con tu ofrenda te devolverá 70 veces 7 en bendiciones para ti y tus seres amados. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.